El capitalismo es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y en la búsqueda del lucro individual. En este sistema, las empresas y los recursos son propiedad de particulares o empresas, y la competencia en el mercado es el motor principal que impulsa la producción y la distribución de bienes y servicios. El capitalismo, cuyos cimientos se establecieron tras la primera revolución industrial en el siglo XVIII, se erige como el sistema económico preponderante en el mundo contemporáneo. Este modelo se sustenta en principios como la posesión privada de los medios de producción, la obtención de beneficios mediante actividades productivas y la segregación social en distintas capas, principalmente la burguesía y el proletariado. Este sistema, que trasciende las fronteras de la economía e impregna las esferas políticas y socioculturales de las naciones, especialmente en su fase actual de capitalismo monopolista o financiero, se manifiesta en aspectos tan variados como los patrones de consumo y la dinámica global. La coexistencia entre el Estado y el mercado, particularmente en la toma de decisiones, ilustra la influencia del capitalismo en la organización y estructura política de los territorios. Aunque el capitalismo se afirmó plenamente en el siglo XVIII, con su fase industrial, sus raíces se extienden a periodos anteriores, incluso durante la preeminencia del feudalismo en Europa. Según varios sociólogos e historiadores, el germen de este sistema emergió con la crisis y declive del feudalismo entre los siglos XIV y XV. El capitalismo tiene sus raíces en la revolución industrial que tuvo lugar en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Fue durante este periodo que se produjo un cambio significativo en la forma en que se producían y distribuían los bienes, pasando de la producción artesanal a la industrialización. Durante esta transición, se observaron cambios sociales y económicos significativos, como la formación de pequeños talleres artesanales, marcando un cambio en la relación laboral. El trabajador, que antes era dueño de su tierra, comenzó a vender su fuerza de trabajo para subsistir, una manifestación temprana del trabajo asalariado, característico del capitalismo. Karl Marx describió este periodo como de acumulación primitiva. El capitalismo moderno se desarrolló a lo largo del siglo XIX, especialmente en países como el Reino Unido y Estados Unidos. A medida que la industrialización avanzaba, surgieron nuevas formas de organización económica, como la empresa capitalista, donde los propietarios de capital invertían en la producción y empleaban a trabajadores asalariados. Durante el periodo de cambios sociales y económicos que se vivió, emergieron modestos talleres de manufactura artesanal. Esto implicó una transición para los trabajadores, quienes, antes propietarios de tierras, comenzaron a vender su labor para sobrevivir. Este fenómeno marcó los albores del empleo asalariado, un rasgo distintivo del capitalismo. Karl Marx identificó esta era como la de acumulación primitiva. Aquellos individuos al frente de estos talleres, que lograron florecer y expandir sus operaciones, se convirtieron en la burguesía, poseedores tanto del capital como de los medios de producción. Por otro lado, los obreros, constituyendo la clase proletaria, se distanciaron cada vez más de estos medios productivos, sumiéndose en la pobreza y dependiendo únicamente de su capacidad laboral. El capital acumulado en estas primeras etapas facilitó el nacimiento de las industrias iniciales, un proceso que tuvo lugar en Inglaterra durante el siglo XVIII y marcó el comienzo de una nueva fase del capitalismo. Fue sobre todo a partir del siglo XIX cuando este sistema económico se expandió globalmente, fortaleciéndose progresivamente hasta alcanzar su estado actual. En cuanto a las particularidades del capitalismo, existen varias que lo diferencian de otros sistemas económicos. A continuación se presentan algunas de ellas de manera integrada. El capitalismo se caracteriza primordialmente por la propiedad privada de los medios de producción. Esto significa que fábricas, maquinarias y herramientas utilizadas en cualquier actividad productiva pertenecen a individuos o conglomerados, y no a los trabajadores ni al Estado. En una perspectiva más amplia, la propiedad individual o privada constituye el núcleo del capitalismo. Además, un pilar fundamental del capitalismo es la generación de beneficios y la acumulación de riquezas. La búsqueda de ganancias a través de la producción representa una de las corrientes principales de este sistema en todas sus fases. En el marco del capitalismo, la sociedad se segmenta fundamentalmente en dos estratos: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, que representa la mano de obra. Los trabajadores, al no disponer de dichos medios, comercializan su labor a cambio de una remuneración periódica, conocida como salario. El capitalismo se rige por una economía de mercado, donde la interacción directa entre consumidores y productores define los precios.
El consumo determina la demanda, influyendo así en el valor de bienes y servicios, en un contexto de libre competencia entre empresas. A lo largo de su historia, el capitalismo ha evolucionado en distintas etapas, reflejando los cambios históricos y técnicos de cada periodo. Podemos distinguir tres fases principales. Capitalismo comercial. Esta fase inicial se caracteriza por la expansión del comercio, primero a nivel regional y luego global, marcada por el surgimiento del mercantilismo y las grandes navegaciones del siglo XVI. Capitalismo industrial. Emergiendo en Inglaterra durante el siglo XVIII, esta etapa se centra en la industrialización y la mecanización de la producción, reconfigurando la economía mundial hacia una nueva división del trabajo. Capitalismo monopolista o financiero. Nace entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, con el desarrollo del sistema financiero internacional. Se caracteriza por un aumento en la influencia de la banca y el capital especulativo, y una expansión global de las multinacionales, potenciada por las mejoras en tecnologías de comunicación e información. En esta fase actual, dominada por la financiarización y la especulación bursátil, el capitalismo muestra su carácter monopolístico. El socialismo, que surgió en el siglo XVIII como alternativa al capitalismo, criticaba las condiciones laborales industriales y la agudización de las desigualdades sociales. Buscaba transformar profundamente las estructuras socioeconómicas capitalistas para crear una sociedad equitativa, dividido en dos corrientes: el socialismo utópico, que promovía un cambio gradual, y el científico, de corte más revolucionario, proponiendo la lucha de clases y el fin de la propiedad privada. Respecto a las ventajas y desventajas del capitalismo, este sistema promueve una amplia diversidad en el mercado gracias a la competencia libre, permitiendo a los consumidores una amplia elección de productos. Para las empresas, incentiva la innovación tecnológica y la mejora continua. No obstante, el capitalismo también enfrenta crisis cíclicas, afectando a la sociedad en su conjunto y pudiendo tardar años en recuperarse, como ocurrió en las crisis de 1929 y 2008. Además, genera una distribución desigual de la riqueza, exacerbando las diferencias sociales entre los más ricos y los más pobres. Las características clave del capitalismo incluyen la propiedad privada de los medios de producción, la competencia en el mercado, la búsqueda del beneficio económico individual y la libre empresa. Este sistema se basa en la idea de que la competencia fomenta la eficiencia y la innovación.